Hola gente, bienvenidos a más una clase de laboratorio de imágenes por YouTube. Yo soy Ana Luisa, ya estuve grabando algunos videos para ustedes en generalidades y miembro superior. Hoy es la clase de cadera y es el primer TP de miembro inferior, o sea, ya llegamos en mitad del locomotor y espero que hayan podido adaptarse a esta nueva modalidad. Cualquier duda igual estamos siempre acá. Bien, empecemos. El miembro inferior, como también está dividido del miembro superior, tiene una cintura y una extremidad libre. La cintura, que une el miembro al tronco, corresponde a la cintura pélvica o, como dijimos recién, cadera. Y la extremidad libre está dividida, como podemos ver en esta radiografía, en muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. ¿Sí? Nada, para que se ubiquen un poco en los trabajos prácticos. Bien. ¿Qué huesos conforman la cintura pélvica? Pueden analizar que, como dijimos, tenemos una parte de la cintura pélvica que nos une al tronco, que debería estar más medial, y una parte más lateral que corresponde a parte proximal del miembro, ¿sí? Acá lo que podemos encontrar sería el coxal, que es un hueso aplanado que tiene tres partes, el ilion más superior y medial, el pubis más hacia medial inferior, y hacia posterior, como podemos ver acá, encontramos el isquion, que sería exactamente donde nos sentamos, ¿sí? Bien, hacia lateral, como pueden ver, tenemos la articulación coxofemoral a través de la cabeza del fémur y del acetábulo, ¿sí? Continuando la cabeza del fémur tenemos lo que sería, acá lo pueden ver, el cuello del fémur, los trocánteres mayor y menor, y bueno, un poco de su diáfisis y el surco intertrocantérico. Bien. Primero pido que analicen este tipo de estudio. A esta altura de locomotor ya deben saber reconocer todos los tres tipos de estudios que estuvimos viendo, los principales, ¿no? Y además pueden ver que por la superposición de estructuras que vemos es una radiografía, ¿sí? Y cuando hablamos de radiografía tenemos que pensar en la proyección. Y al ver estructuras más anteriores, como por ejemplo lo que sería el pubis, que hablamos de la sínfisis del pubis, que es bastante anterior, y el sacro, y están en una misma imagen, están completamente solapadas, entonces es una proyección antero-posterior, ¿sí? Bien, además de eso, ubiquémonos desde un punto central y vamos describiendo hacia los laterales. En el centro, con una formita de murciélago, articulándose con la última lumbar, vemos al sacro, fíjense. Y el sacro, hacia los laterales, tenemos por la articulación sacroilíaca la conexión con lo que sería la parte de la cintura de la cadera, ¿sí? Bien, a través del coxal. Fíjense que el coxal en la parte ilíaca tiene una carilla para la articulación sacroilíaca y hacia superior se continúa con lo que sería la ilíaca, ¿sí? Fíjense de los dos lados. Bien. Y fíjense que además de la ilíaca hay una proyección ósea hacia externo y lateral que corresponde a una de las espinas. Como la vemos oponiéndose hacia lateral y superior, pensemos en la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Y si seguimos la cresta, fíjense que hay otra protrusión que corresponde a la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Acá están. Bien, y siguiendo lo que sería el ilion, tenemos la parte acetabular que corresponde a este hueso, ¿sí? Articulándose con la cabeza del fémur y todo esto. Bien, y acá ya llegamos a otra parte de hueso que sería justamente el pubis, que acá está la rama púbica, la rama ascendente del pubis, descendiendo a lo que sería a la sínfisis del pubis, fíjense, que sería la conexión, la articulación entre los pubis de los dos lados. Descendiendo vemos la rama isquiopubiana,
y lo que sería más distal inferior, el isquion, ¿sí? Y acá la parte del acetábulo que corresponde al isquion. Bien. En lo que sería la cara interior, hacia medial, lo que sería hacia medial del coxal, fíjense que encontramos otra protrusión interna de esta vez, fíjense, que corresponde a otra espina, a la cual le denominamos espina ciática, ¿sí? Bien. Además, en lo que sería el fémur, podemos observar la extremidad proximal, una parte circunflexa que completamente articulada con lo que sería el acetábulo, que corresponde justamente a la cabeza del fémur. Fíjense que acá tiene una entradita, acá también, que corresponde a la fosita de la cabeza del fémur, ¿sí? Ahí tiene un ligamento, nada. Véanlo en el atlas. Después, siguiendo la cabeza del fémur, encontramos lo que sería el cuello del fémur y los trocánteres. El trocánter mayor, hacia lateral y superior, y descendiendo por la fosa intertrocantérica, encontramos el trocánter menor, fíjense. Que tiene un poquito, es un poco menos radiopaco que el otro, pero acá se puede ver, ¿sí? Bien, acá se continúa. Bien, ahí tenemos. Acá lo que tenemos, seguimos con que el mismo tipo de estudio, como pueden ver, pero estamos ampliando la articulación coxofemoral. Ya marcamos todas las estructuras, lo principal que miren, que quiero que miren, sería justamente la conexión que tiene la cabeza del fémur con el acetábulo. Fíjense que tiene un encaje mejor, por ejemplo, que la articulación del hombro, la glenohumeral, que necesitaba un labrum ya que la superficie articular era un poquito menor. Acá la superficie articular es pareja, ¿sí? Bien, todo lo que hablamos en la anterior. Eso somos nosotros, todos en la cuarentena estudiando por la computadora. Bien, iniciamos la pesadilla ustedes. Bueno, siempre que vemos una imagen seccionante, les recomendamos que analicen antes que nada la cortical del hueso. Lo primero, nada, ya identificaron que es una imagen seccionante, un corte, ¿sí? No hay superposición de estructuras y se pueden delimitar las estructuras que se ven. Bueno, el próximo paso justamente es mirar la cortical ósea de esas estructuras. O sea, acá encontramos, por ejemplo, una estructura ósea que tiene una forma de murciélago y tiene una carilla articular para un hueso que está más lateral, que parece corresponder a la cintura pélvica. ¿Qué cuál era? La articulación sacroilíaca, fíjense. Acá tenemos el sacro con la formita de murciélago y acá tenemos la ala ilíaca, ¿sí? Ala ilíaca y el sacro. Bien, si miramos la cortical de ese hueso, encontramos lo que sería una estructura bastante hiperdensa. Cuando vemos este tipo de hiperdensidad, hablamos de tomografía, ¿sí? Bien, con eso llegaron al tipo de estudio. Ahora necesito que hagan el ejercicio de buscar el tipo de corte y poder justificarlo. ¿Cómo hacemos esto? Siempre los cortes se hacen por planos. Por lo tanto, tenemos que encontrar los ejes que conforman este corte, ¿sí? El primer eje que podemos encontrar, por ejemplo, sería el lateral, porque ya venimos hablando, tenemos un hueso más lateral que se articula con un hueso de la línea media, ¿sí? Acá tenemos al ilion y acá tenemos al sacro, ¿sí? Bien, con eso conformamos el eje lateral. Nos falta uno. Acá, por ejemplo, pueden ver que tenemos hacia anterior la pared abdominal. O sea, todavía no lo saben porque no estaban en el esplacno. Pero si no, pueden usar otro parámetro, que sería, por ejemplo, el ala ilíaca, que tiene una cara anterior con la fosa ilíaca y una cara posterior con las fosas glúteas, ¿sí? Con eso tenemos el eje anteroposterior y conformamos el plano de corte, que es el plano axial, ¿sí? Bien, ya fuimos reconociendo algunas estructuras. Entonces sigamos. Ya vimos que acá tenemos el sacro, articulación sacroilíaca, ala ilíaca. Una cara anterior, que la cara anterior vemos una masa muscular acomodada.
relacionada íntimamente con esta cara, que parece ser justamente al músculo ilíaco en conjunto con un músculo que desciende desde las costillas y de la parte lateral de la columna, que viene a conformar el psoas ilíaco. Acá lo ven, ¿sí? Eso nos enfocaremos en esplagno. Quédense con esto. Bien, y la cara posterior, lo que serían las fosas glúteas, encontramos de superficial a profundo 3 estructuras musculares. Fíjense que tenemos un tabique dividiendo una estructura muscular, otro tabique que divide otra, y acá una masa muscular más chiquita, ¿sí? Siempre, siempre de posterior a anterior y de superficial a profundo, lo primero que encontramos es una masa bastante aplanada y con una estructura de fibras difusa que corresponde al músculo glúteo mayor. Intercalado entre estos tabiques musculares encontramos el glúteo menor, como pueden ver acá, y acá un poquito más anterior y superior vendría a ser el glúteo menor, ¿sí? Quédense con estas estructuras que pudimos reconocer y sigamos. Acá lo primero que quiero que piensen es, ¿seguimos con el mismo tipo de estudio? 2. ¿Seguimos con el mismo tipo de corte? La respuesta para las dos preguntas, perdón, es sí. Seguimos con el mismo tipo de estudio, sería una tomografía. Pueden ver la cortical del hueso, por ejemplo, de la sínfisis del pubis que tenemos acá anterior. Y el mismo tipo de corte porque vemos las dos articulaciones coxofemorales, por el eje lateral, y acá tenemos articulación de la sínfisis púbica, y acá, por ejemplo, más posterior y lateral, una parte del isquion, ¿sí? Bien. Además de esto, pueden observar estructuras del fémur, como por ejemplo su cabeza, parte de su cuello y lo que vendría a ser parte de su tubérculo, en realidad su trocánter mayor, ¿sí? Ahí lo ven, los dos lados. Y además de esto, fíjense que vemos una estructura muscular bastante superficial, con fibras difusas y bastante aplanado, como lo pueden ver, que corresponde, como ya venimos hablando, al glúteo mayor, ¿sí? Acá tenemos. Aparte del glúteo mayor, podemos reconocer otra estructura muscular que sale de la cara medial, o sea, de interno, de lo que sería el coxal, ¿sí? O sea, con inserciones en lo que se le llama la membrana obturatriz, el foramen obturador, la parte interna, y se dirige hacia posterior por el foramen ciático, formando una L. Esa L es característica de un músculo que se llama obturador interno, ¿sí? Fíjense, tiene una L característica y no la pueden olvidar. Clave. Bien, acá me olvidé de decirles, pensé que era la próxima clase, encontramos el PBN femoral, siempre tenemos una regla mnemotécnica que les puede ayudar, que es de las bolas van, ¿sí? Vena, arteria, nervio, siempre. Acá lo pueden ver. Pueden estar contrastados, normalmente lo pueden encontrar contrastados, en este caso no lo vemos, pero bien, clave. Bien, ahora quiero que, además, bueno, ya saben que es una tomografía, ya saben que seguimos con corte axial. Pero pensando en las dos imágenes anteriores, piensen cómo está yendo la seguidilla, de superior a inferior o de inferior a superior, ¿sí? Espero que hayan pensado que va de superior a inferior, porque la primera imagen, como pueden ver, teníamos ala ilíaca y sacro. Lo primero que pasó fue que perdimos el sacro, ¿sí? No vemos sacro. Y lo segundo fue que, además de no ver sacro, de esta para esta, perdimos cabeza de fémur y trocánter mayor, ¿sí? Acá tenemos un poquito de todavía cuello para casi diáfisis. Y fíjense que en esta imagen podemos reconocer otras estructuras musculares claves, ¿sí? Acá quedamos todavía con un poquito de sínfisis del pubis y acá hacia posterior tenemos un poquito de isquion, ¿sí? Fíjense. El primer músculo que analizamos, que es el más fácil que ya hablamos, superficial, fibras difusas y bastante aplastado, sería el glúteo, ¿sí? Glúteo mayor. Además de eso, sabemos que entre pubis y isquion tenemos la membrana obturadora y entre
perdón, la membrana obturada, y entre lo que sería la membrana obturada y la parte interna tenemos la inserción del músculo que recién decimos que era con forma de L, que es el obturador interno, y acá como que está su principio, ¿sí? Lo perdemos un poco. Y en la parte externa de la membrana obturada siempre encontramos al obturador externo. Tiene sentido, ¿no? Obturador interno hacia interno y obturador externo hacia externo, ¿sí? Fíjense. Bien, acá seguimos con el PBN femoral, las bolas van, como le dijimos, vena, arteria, nervio, y con esto estamos para este TP. Estos músculos no se preocupen todavía, en muslo los van a ver. Bien, espero que hayan entendido ahora. Bien, ahora seguimos con otros cortes, ya el meme anterior les avisó que terminamos con las axiales. Y lo primero que decimos cuando vemos un corte, que era mirar la cortical cómo se ve, hiperdensa todavía, entonces estamos todavía con tomografías, ¿sí? Y pido que vean el tipo de corte. ¿Cómo sabemos el tipo de corte? De vuelta a los ejes, tenemos una articulación coxofemoral de un lado, una articulación coxofemoral del otro, seguimos con el eje lateral, pero ahora vemos, por ejemplo, parte de lo que sería el pubis, acá, parte de su rama en realidad, y acá, por ejemplo, vemos al promontorio, ¿sí? Lo que será la última vértebra lumbar y el principio del sacro. Por lo tanto, pueden ver que estamos con un corte, un eje longitudinal, ¿sí? O sea, el pubis es bastante inferior y lo que sería la última parte de la columna lumbar y un poquito de sacro sería el eje longitudinal. Los dos ejes conforman el plano coronal, que está hecho el corte, ¿sí? Bueno, bien. Acá lo que podemos analizar las estructuras óseas de esta clase sería el ala ilíaca, el acetábulo, que acá lo vemos, la cabeza del fémur, que acá se articula con el mismo, cuello del fémur, que ya venimos hablando, un trocánter lateral y superior, que es el trocánter mayor, el menor lo perdemos en este corte, hacia inferior ya hablamos un poquito de lo que sería la rama isquiopubiana, ya llegando a ser pubis, ¿sí? Bien, entre lo que sería la rama isquiopubiana y acetábulo, vemos una línea hipodensa que viene a corresponder a la membrana obturada y decimos que hacia interno de la membrana teníamos obturador interno, perfecto. Y hacia externo, obturador externo, sí, exactamente, seguimos con lo mismo. Bien, volviendo acá a la ala ilíaca teníamos una parte interna y anterior que correspondía a la fosa ilíaca, en cual donde se relaciona lo que sería el músculo ilíaco y se reúne, fíjense cómo se reúne acá y acá, con el psoas, conformando el psoas ilíaco, ¿sí? Acá lo van a ver. Bien, y en lo que sería la parte externa, vemos las fosas glúteas, que ya hablamos. Un músculo bastante superficial, que hablamos recién, y un músculo más bien profundo, ¿sí? Pero no tenemos el aspecto difuso que recién hablamos y estamos un poquito más anteriores, por lo tanto perdimos lo que era el músculo glúteo mayor y sí tenemos al glúteo medio y al glúteo menor, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden diferenciar acá? Fíjense que no tenemos el mismo aspecto de este músculo difuso y bastante posterior, ¿sí? Sino que estamos más anteriores y externos, ¿ok? O sea, glúteo medio, glúteo menor. Bueno, acá lo puse. Bien, acetábulo, membrana obturada. Ah, fíjense, clave, PBN obturador, los van a pedir para encontrar en todos los preparados que les toque de miembro inferior, así que es clave que lo sepan, ¿sí? Bien, además de el aducto menor que lo van a ver en la próxima clase, no se preocupen. Bien, seguimos con el mismo tipo de estudio, fíjense que seguimos también con el mismo corte. Lo que sí, quiero que piensen si estamos más anteriores o más posteriores. Espero que hayan pensado que estamos más posteriores porque encontramos más estructuras óseas en la línea media.
Y al ver estructuras óseas en la línea media, pensamos en columna, y la columna está re posterior, ¿sí? Bien, articulándose con lo que sería la columna, el sacro, en realidad, articulación sacroilíaca, alelíaca, hacia, bueno, posterior y inferior de la alelíaca, encontramos una masa muscular que corresponde exactamente al glúteo, ¿sí? Lo van a ver mejor, pero es bastante superficial y ya estamos más posteriores. No podemos arriesgar a que sea el glúteo mayor, ¿sí? Bien, además de eso, encuentren el isquion más hacia distal e inferior, que acá lo vemos, y mucho más no pueden reconocer acá, ¿sí? Bien. Hacia externo, fíjense cómo encuentran otra estructura ósea que aquí puede reconocer, o sea, no está flotando. Entonces tiene que ser parte de algún hueso de esta región. Fíjense que acá teníamos al acetábulo y acá nos fuimos más hacia posteriores. O sea, acá deberíamos tener cabeza del fémur, cuello y acá tenemos una estructura ósea, ¿sí? ¿Qué estructura ósea tenemos hacia posterior? El trocánter mayor, ¿sí? Y el trocánter mayor nos deja una fosa entre lo que sería el cuello y la cabeza del fémur, ¿sí? Que se direcciona más hacia anteriores. Y acá pasan 4 músculos clave que acá están viendo, que no, me puedo arriesgar a decir que siempre de superior a inferior tenemos piriforme, un tendón conjunto que conforma los gemelos, un gemelo hacia superior, un gemelo hacia inferior, y en el medio el obturador interno, y por último, inferior a todo, tenemos una masa cuadrangular, fíjense, que corresponde justamente al músculo cuadrado femoral. Eso lo van a ver en lo que es el preparado y además se utiliza bastante para cirugías de reemplazo de cadera. Es clave. Así que nada, les dejo el dato. Ahí lo tienen. Bien, me olvidé de mencionar el obturado interno, que se ve apenitas. Bien, espero que puedan visualizar que no cambiamos el estudio, o sea, vimos tomografías y seguimos con tomografías, pero sí piensen en el tipo del corte, ¿sí? O sea, fíjense que vemos una estructura que tiene como una forma de ala, que justamente conforma a la única ala que tenemos ahí, que es la celíaca, ¿sí? Y otra estructura que parece conformar parte de otro hueso, que tiene una forma circunferencial, que va hacia el superior, ¿sí? Después tenemos una estructura que disminuye de tamaño, yendo un poquito más hacia inferior, que justamente corresponde a lo que sería el cuello del fémur, ¿sí? Cabeza del fémur, cuello del fémur. Y acá parte del acetábulo. Ya reconocemos acá alelíaca, ¿sí? Entonces tenemos eje longitudinal de la alelíaca y además encontramos una parte de la ilíaca que tiene una fosa que se agrupa un músculo, que sería la parte anterior de la fosa ilíaca, se agrega el iliopsoas, ¿sí? Y habíamos dicho también que en la parte posterior de la ilíaca teníamos las fosas glúteas, ¿sí? Y con eso hablamos de eje anteroposterior y eje longitudinal, o sea, es un corte sagital, ¿sí? Bien. Estamos bastante hacia laterales y acá lo que pueden encontrar sería un músculo glúteo, una masa glútea en realidad, que bueno, estamos más hacia laterales, no podemos identificar exactamente cuál de los tres, pero me juzgaría por lo que sería el glúteo medio, ¿sí? Hacia inferior lo que pueden ver serían los obturadores acá, internos y gemelos superior e inferior, porque dijimos que se agrupan lo que sería el cuello, y fíjense que acá tenemos cuello, viniendo desde posterior, y bueno, para direccionarse a sus inserciones, saliendo de la cara anterior de la ilíaca, fíjense que tenemos lo que sería el iliosoas, que ya hablamos, y acá esa masa muscular
que está bueno, suelta y bastante superficial, la van a ver mejor en la próxima clase, pero les adelanto que es el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Bien, ahí les dejo. Bien, muchas gracias, espero que les haya gustado y les haya servido. Síganos en las redes sociales para más videos y para estar atentos a todo el contenido que subimos, ¿sí? Gracias y muchos éxitos.